no podía razonar políticamente. Por lo tanto, no podía generar una revolución. Se portaba mal y como tal debía ser reprimido. Por eso Napoleón, que acepta los derechos del hombre, aclara muy bien que no vale para las Antillas y que los negros vuelven a ser esclavos. Los negros le dicen que no vuelven a ser esclavos, y se produce, obviamente, la primera revolución para nosotros, desde nuestra perspectiva, ¿sí?, que es la revolución haitiana. Es la primera revolución que busca claramente plantear el pie de igualdad entre sujetos de razas distintas, entre el explotado por definición, que es el esclavo negro, y el mulato, y todos, porque los esclavos tenían también muchas diferencias, no era lo mismo ser esclavo de casa que esclavo de campo, pero de todas maneras se unificaba una identidad nueva, la del sujeto que iba a ser libre, el oprimido que iba a ser libre. Empieza a aparecer con fuerza la idea del oprimido. Por eso, Toussaint Louverture, el héroe de la independencia haitiana, le escribía a Napoleón diciéndole del primero de los negros al primero de los blancos. Algo que Napoleón no podía aceptar. No hay un negro primero que sea igual a mí. De hecho, Toussaint Louverture muere en las cárceles francesas y Napoleón intenta reducir a cenizas. De hecho, reduce a cenizas a Haití y manda un ejército terrible que finalmente es derrotado por los haitianos, ¿no? Hay una película muy interesante de los 60 de Gilles Pontecorvo, se llama Caimada, ¿no? Bueno, que es una especie de... Bueno, es la historia de Haití trasladada a un momento de ficción. Es interesante recuperarlo. La historia haitiana es un ejemplo interesante, no solo porque es el primer país independiente, no solo porque es Haití el que pone armas, dinero y hombres para Bolívar, y gracias a eso es que nosotros somos libres hoy, debemos nuestra libertad a Haití, pero más allá de eso, lo interesante es que los haitianos llevan adelante un intento de unificación de todos los pueblos, ¿no? Recuerden ustedes que si bien los esclavos son esclavos, los esclavos siempre eran nuevos, aluvionales, los esclavos morían jóvenes, morían más de la mitad del viaje, por lo tanto formaban siempre parte nueva de lugares distintos. Venían de un continente inmenso y heterogéneo como África, no hablaban la misma lengua, no tenían la misma religión, no tenían la misma cultura. Los unificaba su condición de oprimidos. Pero decidieron romper el vínculo de la esclavitud. Entonces, Haití estallaba. ¿Por qué? Porque si lo que me identifica, que es ser esclavo, estalla, este conjunto de unidad para la lucha que habían formado los haitianos también se separaba. Por lo tanto, se intentó generar un nuevo tipo de unidad o de vinculación entre estos sujetos haitianos revolucionarios. ¿Y cuál fue eso? ¿Cuál fue ese elemento? Fue para mí la primera gran teoría política que desarrolla América Latina, el vudú. ¿Por qué? Porque el vudú es una religión inventada políticamente. El vudú no es lo que los yanquis nos muestran en las películas con los zombies caminando, ¿sí? Es una religión que unifica a todas las santerías negras, ¿sí?, de distintas razas y culturas africanas, y que están puestas en una sola función: lograr la fraternidad entre los negros y la libertad frente a los blancos. El primer mandamiento del vudú está en la proclama de la independencia haitiana: sobre los huesos de los blancos construiremos nuestra libertad. ¿Sí? Esta es la primera teoría política que se desarrolla. Es una teoría política de fraternidad, une a los que parecen ser distintos bajo un mismo objetivo y amparo y un mismo proyecto. Y todos estos que son distintos, aunque nosotros blancos ignorantes nos vemos iguales, ¿sí?, estos que son distintos son uno en propósito y en historia. Y buscan el poder. ¿El poder para qué? Para completar justamente esos dos otros principios que los blancos le habían menoscabado: la igualdad y la libertad.